Habitualmente ocurre que muchos de los temas, muchos de los invitados que nos acompañan día tras día, eh, surgen de las charlas con los compañeros, con mis compañeros y amigos de trabajo desde tantos años. Bueno, che, este tema, vos sabés que esto, vos sabés que lo otro, como pasa en cualquier trabajo. Con la diferencia que acá, si conseguimos aquellos que los chicos tienen como idea, se ve. Y si no, nadie se va a enterar que no pudimos conseguir a un invitado o poder tocar tal tema. En este caso, hace un tiempo surgió entre los chicos la idea de invitar a alguien para hablar de constelaciones familiares. Y porque vos sabés que hay muchos allegados, muchos cercanos que están haciendo constelaciones familiares, dicen que es fantástico, no, otros dicen que son unos chantas, no, otros dicen que está piola. Y vos, bueno, yo personalmente tengo miedo, a mí ya me da miedo, ya me dio miedo. Entonces busqué amigos, bueno, che, vos sabés que quiero tocar constelaciones familiares, decime quién es el mejor de la región, orientame. Con gusto recibo al licenciado en Filosofía Facundo Fagioli. Facundo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme, Andrés. Tenemos un desafío gigantesco, hacer algo Sí. agradable, que es Bueno. la meta del programa. Buenísimo. Dale. Intentaremos. Sí, va a salir bárbaro. Bueno. Yo siempre hago esto. Vamos a hablar de constelaciones familiares, ¿no? Un nuevo tipo de terapia o pseudoterapia, según las definiciones. Para eso lo invitamos a Facundo. A lo largo de todo el programa. ¿Qué cura? ¿Cura? ¿Sana? ¿Qué no sana? ¿Cómo son los talleres? ¿Cómo es lo individual? Bueno, vamos a tratar de abarcar todo eso, un desafío un tanto grande. Facundo, yo siempre hago lo siguiente. Me pongo como cualquier hijo de vecino, desconozco el tema, che, me lo comentaron, tengo amigos que hacen, tengo personas muy cercanas, psicólogas que hacen constelación. Lo que ellos, mis cercanos, me dicen es que es fantástico, a mí me da miedo, ya te lo dije, pero me pongo como si nada de esto supiera. Entonces busco en internet, en internet y me da esta definición. Definición de constelación familiar. Es una pseudoterapia que postula que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados, sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos que afectan a su conducta. Esto que suena rebuscado, digo yo, así como lo genético, salimos algunos de esta manera, también hay algo en nuestra construcción psíquica que tiene patrones a los anteriores a nosotros. ¿Entendí más o menos bien? Contame qué son las constelaciones. Bueno, yo siempre aclaro que la palabra constelación suele confundir un poco porque remite más a lo estelar, a la astronomía, a la astrología, y en realidad es una mala traducción del alemán al inglés. Y como pasa con muchas cosas, los yanquis traducen algo y después lo imponen y se queda así, nosotros lo adaptamos, pero en realidad la palabra más adecuada sería configuración familiar. Esa sería la denominación del término alemán, que es intraducible como tantas palabras alemanas. Y lo que uso esta definición de configuración familiar porque justamente lo que se hace en este abordaje es abordar cualquier problemática humana que empezó obviamente centrado en la familia, pero hoy en día se trabaja en organizaciones, en instituciones, en educación, se trabaja en cualquier espacio donde estemos abordando relaciones humanas, ya sean laborales, educativas, y obviamente al principio fue algo más estrictamente en lo familiar, pero tratando justamente de abordar las problemáticas, entendiendo la problemática como un emergente de una configuración familiar, de una estructura, que vos algo nombraste recién, que de alguna manera sirve de base para que el individuo se desarrolle, digamos. Entonces, la principal característica que tiene este abordaje, que comparte con otros abordajes también terapéuticos, es que es un abordaje que se denomina sistémico. Eso quiere decir que no se focaliza tanto en el individuo como si fuera algo aislado, que entra en contacto con el medio como si fuera algo cerrado, sino al contrario, el individuo es más un resultado, un efecto de una trama social, sobre todo familiar al principio, ¿no? Entonces, por lo tanto, anterior a él. Claro, Es porque decir, nosotros
Sí. Yo trato de Sí, decir sí. lo que vos me dijiste y si lo entiendo. Y Sí, vos sí. me corregís Sí, sí. sin ningún tipo de prurito No, no, ni de está bien. vergüenza. Nosotros somos en un segmento lo que fueron nuestros antepasados y los que nos fueron dejando. Pero no solo, como dije antes, desde el punto genético, sino por sus conductas. Claro, porque en realidad Es decir, de sí. un abuelo asesino, Mm, de un lado, de un abuelo violador del otro, de ujú. una abuela agachacabeza de un lado, de una abuela ta. ¿Eso influye en el mí de hoy? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí justamente entra en la perspectiva cuestiones que son culturales y pongo algo de contexto. Uno se agarra a cualquier cultura de la historia de la humanidad, Sí. de las mal llamadas primitivas o de los pueblos originarios, si algo que comparten en general es que tienen un gran respeto hacia la ancestralidad. Uno agarra una cultura en China, en América, en África, Sí. incluso en Europa, hablando de pueblos antiguos, comparten ese criterio, digamos. Hay un reconocimiento de la importancia que tienen los ancestros para comprender lo que está pasando en el presente, digamos, ¿no? Eso de alguna manera en este trabajo se ve también. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, que bueno, esto es algo que sucede mucho, y bueno, en lo personal a mí me parece que es peligroso, cuando se establece un determinismo lineal en ese sentido, porque justamente cuando hablamos de algo sistémico, Claro, porque si seguimos cla- linealmente lo que te acabo de poner como claro, ejemplo, yo vengo a ser un hijo de puta. Es decir, no claro, me queda otro camino porque ya estoy signado por algo. sí, y en realidad para mí lo que trae este abordaje o estas miradas sistémicas es como plantean una paradoja, digamos. Por un lado es una ficción, creer que somos totalmente libres porque estamos situados en un contexto material, Ujú. cultural, de clase. Bueno, no es lo mismo nacer en Irak que nacer en la realeza británica, que nacer en una villa acá en Rosario con los narcos al lado, digamos. En un montón de sentidos, Ujú. ese contexto condiciona. Y al mismo tiempo, tampoco estamos totalmente determinados por el contexto, porque para mí la mejor manera de representarlo es cómo evoluciona la vida. La vida evoluciona en base a una estructura, que es la repetición de lo que pasó, pero al mismo tiempo se adapta todo el tiempo a lo que pasa ahora. Y hay como la paradoja es que la vida se adapta y a veces logra adaptarse y sobrevive y genera nuevos patrones y otras veces no. Lo que está pasando hoy en día en el planeta, con el cambio radical que estamos haciendo los seres humanos, pone a la vida a prueba, porque es un cambio vertiginoso en procesos que llevan cientos de miles de años. Nosotros lo estamos cambiando en 2 siglos, por ejemplo. Y no sabemos los efectos que eso va a tener, porque la naturaleza tiene otros tiempos, digamos. Entonces, para mí en la conducta es algo similar. Lo que nosotros, digamos, percibimos ahora como completamente natural de la conducta es efecto de un proceso que fue bastante largo. Si nosotros traemos a nuestro bisabuelo a que, no sé, vaya un rato a visitar una escuela de Buenos Aires, bien cosmopolita, donde está todo este fenómeno en relación a las adolescencias trans y qué sé yo, Sí. ¿cómo podría interpretar ese fenómeno una persona de esa época? Seguramente tendría muy pocos recursos, porque para entender ese fenómeno tiene que estar situado. Y para esos adolescentes lo que está pasando ahora es completamente natural. No hay ninguna dificultad para ello. Entonces, eso de alguna manera pasa todo el tiempo. Y a nivel afectivo es lo mismo. Facundo, terminamos el programa, hacemos un programa muy agradable. Y yo estoy en casa, estoy solo, esperando que empiece el partido, esperando para irme al club. Y digo, che, vos sabés que ando con una angustia. Es como que fui al trabajo mal, loco, pero esto hace tiempo, los chicos son fantásticos. Por ahí nos peleamos, como pasó recién con Sergio, pero son macanudísimos, loco, yo no me puedo quejar, mira dónde estoy. Mira, llego a esta edad, pero tengo esa cosa, loco, que me mata. Hola, Facundo, ¿te puedo llamar? Hola, Andrés, lindo programa hicimos. Sí, dale. Che, Facundo, escúchame. Vos sabés que me pasa tal y tal cosa. ¿Vos me podés dar una mano? ¿Las constelaciones sirven para este tipo de cosas? ¿Qué tengo que hacer? Disculpame si te jodo, si te estoy preguntando cualquier cosa, pero ¿me podés dar una mano en esto? Bueno,
Esto que acabas de describir de alguna manera es un buen punto de partida. Siempre que se hace un trabajo para mirar la historia, tenemos que tener un tema de ahora. Vos estás hablando, por ejemplo, de algo concreto como sentir cierta angustia, ¿no? Sí, Entonces, una insatisfacción, ujú. digámosle, que me jode, loco. Que me Entonces, jode. cuando hay algo así concreto, muchas veces lo que se hace es primero está la parte personal, la historia personal. Si Ujú. esa emoción, ese estado, se referencia en hechos o en situaciones de la propia vida que han ido apareciendo en distintos contextos o si es algo completamente nuevo, digamos, ¿no? Ese es como el primer plano. Después hay otro plano, un Para el poco, primer plano, es sí, como, Andrés, ¿esto es la primera vez que te pasa así? claro. No, vos sabés que cuando tuve por entrar a la facultad, sí, tenés razón, me pasó lo mismo. Y no tenía ninguna, al contrario, sí, estaba bien. Estaba mamá, estaba papá, estábamos bien. Jugaba al fútbol. No, pero también sentí eso. Y, y cuando iba a rendir también, bueno, pero todo el mundo pasa eso. Pero no, también de estas mismas características. Bueno, en ese caso, uno en general volviendo a esta cuestión paradójica de lo Sí, propio y lo del afuera, sí, hay muchas de estas emociones o de estas formas de habitar las cosas que vienen de un contexto, que uno las aprende en algún lado, digamos. Es decir, si yo en mi casa, mi padre cada vez que se frustraba o que tenía un conflicto era muy irascible o se angustiaba mucho o lo que fuera que hacía como conducta, sí. eso uno lo va absorbiendo, digamos, y lo aprende como una respuesta ante los conflictos. Entonces, lo que pasa es que por ahí, tomando esto que vos decís, a lo mejor mi padre falleció su papá cuando tenía 6 años. Entonces, como es una edad donde no se puede hacer el duelo, en la infancia uno no puede hacer el duelo, muchas veces esos sentimientos quedan como congelados en la persona, que van emergiendo a veces en otras situaciones de su vida posterior, Sí. en cuestiones laborales, familiares, lo que fuere. Nosotros como hijos, que estamos muy abiertos, sobre todo en la infancia, a eso que sienten nuestros padres, muchas veces podemos percibir eso. Y el niño, al principio, en su construcción psíquica, no tiene una distinción tan clara entre lo que es propio y lo que es ajeno. Lo que siente, lo siente, digamos, y a veces puede pasar de que el padre está muy angustiado, viene el niño y se angustia. El niño no expresa la angustia como los adultos, entonces por ahí se ponen caprichosos o empiezan a llamar la atención o se enojan, ¿no? Pero eso va construyendo como un tejido y un vínculo también con esa persona, una manera de estar cerca de esa persona. Facundo, disculpame, te llame de nuevo, pero escúchame, ¿cómo es la cosa? Te voy a ver, vos me das no sé, una entrevista personal, porque leí Ujú. que había talleres, que era individual. Ah, y pará, ¿sale caro esto? Esto que vos trajiste, digamos, se puede trabajar en forma individual o grupal. Lo más trascendente de este trabajo, lo que lo hizo tan popular y al mismo tiempo tan criticado simultáneamente, Ujú. es de alguna manera lo que sucede en los talleres grupales, que es cómo es que se accede a la información en los talleres grupales. Nosotros partimos de hechos concretos del relato, de cuestiones como vos acabas de hacer, Pará, ¿es caro? y los talleres depende, digamos, qué entendamos por caro. Un No sé, taller, hoy ir a una sesión de terapia con un psicólogo o un psiquiatra eh, medianamente conocido está entre 4 y 8.000 pesos. sí, hoy en día los talleres grupales en general pueden estar entre 3.000, 4.000, no sé si hay más caros, ¿Hay digamos. entrevista previa o no? O vos me consultas, Andrés, ¿vos querrías algo individual? Y mira, yo sí, porque la verdad es que me da vergüenza por las cosas que yo escuché, que después hay una persona que puede hacer de mamá o de... No, no, qué sé Ujú. yo, como para arrancar una cosa individual. Bueno, justamente eso también depende mucho de la ¿Esto que te persona, digo yo es digamos. común Sí, como claro, pregunta? muy común, sí. Dale. Sí, sí, de hecho, yo también, digamos, en esto que decís,
yo trabajo de una manera interdisciplinaria. Yo trabajo con psiquiatra, con psicólogo, con terapeuta de otras líneas, porque para mí, digamos, cualquier abordaje de cualquier problemática, uno lo tiene que hacer en un contexto, digamos. Yo no soy partidario de que se constela o se configura cualquier cosa en cualquier contexto, y de hecho puede ser peligroso, digamos, porque en esta técnica se trabaja con trauma. Entonces, en general, digamos, la forma en la cual yo trabajo, con la gente en la cual yo me vinculo, trabajamos en esa matriz. Yo trabajo con pacientes de personas, o yo derivo a personas que vienen a los talleres y por ahí consultando que no están en ningún proceso terapéutico, yo sugiero que hagan un proceso terapéutico y en ese contexto después vengan y participen o hagan una constelación. Porque bueno, justamente este trabajo genera mucho movimiento y después ese movimiento, digamos, la persona tiene que tener un espacio donde procesarlo, digamos. Movimiento tengo que entenderlo como sinónimo de que te mueve un montón de cosas que vos llevabas contigo y que no las podías ver, que no las podías conversar, que no le podías hacer palabra. Tal cual, sí. Sí, porque además la forma de trabajo, tanto en lo individual como en lo grupal, involucra mucho la sensibilidad, involucra mucho el cuerpo. Se trabaja mucho a través del cuerpo, a través de sensaciones físicas, de Ponemos un movimiento. ejemplo. Por ejemplo, en un taller grupal, una vez que se define un tema, en un grupo de personas, se hace la constelación o la configuración, ahí viene la palabra. Lo que se hace es configurarse esa problemática. Dale, estamos en un taller. Che, hola chicos, hola gente. Andrés vino... Ah, pará, hago un paréntesis. Vi muchas más mujeres que hombres. Obvio, siempre. Claro. Seguimos perdiendo, muchachos, hay que poner un poco de onda a esto. Lo que pasa es que para los varones en general, conectarse con la vulnerabilidad, con las emociones, recién ahora está empezando, pero... Nos da vergüenza, somos menos. Mirá si vamos bueno, a ser menos. vos hablaste del miedo, digamos. Sí. Para el varón, el miedo y la ira son como las emociones más permitidas, digamos. Después, la angustia, la tristeza, todo lo que tenga que ver con eso es algo muy nuevo, digamos. De hecho, voy a traer algo de nada que ver, pero por ejemplo lo que pasó con Federer y Nadal, digamos, hace 30 años atrás, no hubiese pasado. No. Que dos varones de la edad de ellos, profesionales, lloren desconsolado. O lo que pasó ahora con Gallardo, que estaban todos llorando. Eso también tiene que ver con el contexto, que para el hombre está más habilitado que eso pase. Entonces puede pasar. Entonces, eso hace 30 años era ridículo. Era muy improbable que pase. Y si pasaba, tenía consecuencias, digamos. Entonces hay un registro para todos los varones, sobre todo los que tienen 40 para arriba, de que acceder a esa emocionalidad es peligroso, digamos, lo sepamos o no. Entonces, acceder a esa... Claro. Permitirse mostrar los sentimientos es muy difícil. Por eso también suele ser más agresivo el varón, porque pero Facundo, ahí ¿cómo está. haces con todo eso si no lo sentís? En algún lado lo canalizás, y una es la violencia. Escúchame, o la ira. Facundo, en la secundaria, vos sos de un pueblo chiquito. Sí. Yo también, yo Beltranis, mi infancia. Y la secundaria en San Lorenzo. En la secundaria, y siempre lo cuento, con vergüenza histórica y cultural, pero tengo que contarlo, siento que tengo que contarlo, cualquier pibe que no jugaba a la pelota era puto. Claro, sí. Es decir, no allá que fuera o no puto, era puto. Sí. Terrorífico. Sí. Terrorífico. Perdón, cierro el paréntesis. Volvemos. Bueno, eso es un poco referencia a lo que yo decía antes de la importancia del contexto en relación a cómo nos configuramos anímicamente. Porque eso que está a veces explícito o implícitamente nos posiciona en un lugar y nos hace vincularnos en un lugar. Que un montón de niños ahora vean a Federer y a Nadal, que son los ídolos, llorando desconsoladamente porque están tristes, digamos, tiene un impacto en ellos. Y tocándose las manos. Totalmente. Entonces, vos sabés que eso fue más que el llorar, que ya está aceptado. Claro, es un torneo, el que gana llora, el que pierde llora. Es la demostración de afecto, digamos. Por eso también, y eso tiene que ver con todo lo que está pasando, con todos estos cambios de paradigma que llevan tiempo, porque justamente, volvemos a lo de antes, son procesos que necesitan tiempo y hay una memoria y hay un traspaso también generacional para, no sé, estoy medio futbolístico hoy, pero ¿cómo Ruggeri puede hablar de ese fenómeno? Ruggeri tiene una postura cada vez que llora a alguien
como que algo que está mal. De hecho, se lo dijo al presidente de River. Vos no tenés que llorar, vos tenés que estar fuerte, como si el llorar fuera una debilidad. Pero bueno, él es de una generación. Sí, señor. Y donde eso tuvo sentido, porque también hay que tener cuidado de no caer de, bueno, qué tonto que es. No, en su generación y su experiencia, eso tenía un sentido. Perdía el trabajo. Claro, ahora ya no. Perdía el trabajo, perdía la relación. Exacto. Y la valoración de tu grupo de amigos. Tal cual. No era un costo nada, Tal cual. déjalo, yo de vez en cuando. Lo limpiaban, ¿no? Está Y enfermo. eso responde un poco a tu pregunta de por qué hay tantas más mujeres en los talleres. Porque para la mujer, en el contexto que conocemos de opresión que siempre sufrió la mujer, un aspecto que nunca fue oprimido fue su emocionalidad. La mujer nunca fue menos mujer por sentir. No. Entonces, en eso tiene desarrollada históricamente una complejidad y una cualidad, digamos, tan grande, porque son generaciones y generaciones pudiendo sentir, que hace para una mujer ir a un taller y llorar 2 o 3 horas, no representa en general mucha dificultad. Para la mayoría de los varones, sobre todo los que son más grandes, porque ya si va alguien de 20 y pico de años, le pasa otra cosa totalmente más similar a como le puede pasar a una mujer, porque ya está en un contexto donde no es tanto trámite, digamos, hacerlo. Y para nosotros la mujer lloraba porque pertenecía al sexo débil. Yo no pertenezco al sexo débil porque no soy débil, no lloro. Es muy lineal, no hay mucha vuelta. Son todas estas cuestiones que se están revisando ahora y este tipo de técnica, digamos, lo que hace es trabajar mucho con ese plano. Nos quedan 3 minutos, Sí. Facundo. Nada más que 3 minutos. Explícame cómo es la práctica, cómo es eso que me dijeron, no, amigos, ¿no? No, fui y justo vos sabés que esto es por mi papá, que tal cosa, una de las chicas hizo de mi papá, y vos sabés que yo vi. Dice, que créeme, gordo, créeme que lo vi, que lo sentí. ¿Cómo es esa parte? Sigo yo, o sea, Andrés tiene... bien, Andrés, hola chicos. Andrés está recontra angustiado, necesita que le demos una mano. A ver, dale, arranquemos. Bueno, una vez que se define un tema, se eligen representantes y se configura esa problemática. Y se elige a alguien, por ejemplo, para vos. Sí. Se puede elegir a alguien para la angustia, a veces se representan las emociones y a veces también se eligen para representar roles de la familia, tu papá, tu mamá, exacto. Personas del grupo. Personas del grupo. Que no te dale. conocen, que no conocen. La parte más compleja del trabajo, más contundente también. Vos sos un facilitador. Sí. Entonces guías esto. Yo estoy ahí. ¿Qué hago? Cuando vos los elegís y los posicionás en el espacio, la parte como esta parte más poderosa del trabajo es que de repente quien está representando a tu papá y a tu mamá o a vos mismo empiezan a través de sensaciones y de comunicación incluso visual, postural, por ejemplo, no sé, alguien que representa a tu papá adopta una postura física muy típica de tu papá. En la cual yo lo reconozco como tal. Exactamente. Y que capaz que el que lo está representando ni lo registra, porque capaz, qué sé yo, se para de una manera, se posiciona de una manera ante tu representante que es muy típica de una escena interna tuya que viviste muchas veces con tu papá. Y quizá los que lo están representando no lo registran como algo relevante, porque no tienen esa información. Pero vos cuando lo ves, podés registrar, digamos. Y eso es lo más difícil de transmitir para el que nunca lo hizo. Que aparece información muy precisa en ese sentido, que justamente lo que implica ahí hay que revisar, por eso es tan complejo, digamos, y genera tanta controversia, qué concepción tenemos nosotros de la memoria, del inconsciente, hasta dónde llega. Estamos en constelaciones. Sergio estaba ahí, hace de papá, y yo reconozco las posturas y gestos de mi viejo cuando se recalentaba porque yo me mandaba una de cowboy. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado, no digo nada? ¿Tengo la obligación de decir, estoy viendo a mi papá en tal cosa? ¿O vos me manejás a través de preguntas? En general se hacen preguntas. Yo, de la manera que yo trabajo es, si esto que estás viendo tiene sentido para vos, si vos podés reconocer esto que está apareciendo, digamos, porque ahí se va estableciendo el contacto, digamos. Y por ahí, por la postura que pueda tener tu papá, yo quizá te pregunto, ¿sabés si pasó algo importante en la historia de tu papá? Que tenga que ver con este enojo que él trae. Y por ahí, no sé, ahí vos me decís, su papá se fue cuando él era chico. Ponemos al abuelo y ahí tu papá que está tan enojado, que esto es lo que pasa en los talleres, se larga a llorar, por ejemplo. Y se manifiesta todo el dolor que hay detrás de ese enojo. Entonces el conflicto que al principio era entre vos y tu papá, de repente se integra con el abuelo, que fue el que abandonó a tu papá
y todo ese dolor no procesado empezó a repercutir en tu relación con él. Pero vos como hijo, sobre todo que en los relatos familiares, bueno, el abuelo se fue, no se sabe nada, es como si fuera algo ajeno. Facundo, Bueno, ¿estuviste cómodo? sí, ¿La pasaste bien? sí, ¿Pudimos decir más o menos? yo creo que sí. ¿Te parece que alguien que jamás tuvo contacto con esto se lleva una idea de que de qué estuvimos hablando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Gracias, Bueno, Facundo. gracias. Vaya, pero vaya programa que hemos tenido. Nos tenemos que ir, así ocurra. Una pena, yo sé que quedan un montón de cosas, ¿eh? Además, lo siento. Nos vamos, de eso sí, volveremos, pero tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien será hasta entonces.